Hola a todos, buenas tardes, transmitiendo otra vez desde el orquidiario de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues creo que ya está ahora sí ya la transmisión. Buenas tardes. El día de hoy pues les quería presentar algunas de las plantas que están ahora en flor aquí en el orquidiario. Y pues en lo que se conectan algunas personas que se puedan unir. Vamos a presentarles esta par de plantas que están aquí. Estas no son orquídeas, son plantas carnívoras del género Pingüicola. Y me lo quería presentar porque si se fijan, estas dos son la misma especie, pero esta está ahorita apenas despertando de su letargo invernal. Tenían estas, hola tía, tenían estas hojitas pequeñitas y ahora que ya empieza la primavera, empiezan a echar estas hojas más grandes, ¿no? Si ven la diferencia de tamaño, y ya con el tiempo van a producir hojas de este tamaño y bueno, eventualmente flores. En este caso, ya produjo las flores y ya se secaron. Pues la vez pasada transmitimos de aquí desde el invernadero. Y creo que al final de cuentas está bien este sitio. Se oye un poco el ruido del aire acondicionado del invernadero de aquí al lado, pero creo que con todo y todo se escucha bien y se puede hacer la transmisión. Es un poco más calientito aquí. Saludos, Urián. Y de alguna forma, pues también nos permite dejar paso libre para la entrada del invernadero para que puedan pasar los estudiantes si es que alguno llega y así mantenemos la sana distancia. Y la otra es que, bueno, al fin de cuentas aquí estamos rodeados de las plantas y si hay alguna duda, pues será más fácil quizá buscar alguna planta para ejemplificar o para responder. Hoy empezamos un poquito más tarde, pero estaba justamente acondicionando el espacio, limpiando un poco el piso y acomodando las plantas para tener más espacio para presentarlas. Pues aquí les quiero presentar esta planta que está aquí, ahí se alcanza a ver. Estas son sus flores, son relativamente pequeñas. Este es un Epidendrum anisatum. Se supone que las flores huelen a anís, justamente ahorita al mediodía, pero ahorita no tiene aroma. Es una de las plantas que es muy recomendable para principiantes, sobre todo los que viven en el centro de México, en las montañas. Es una especie que se da en bosques de encinos, bosques de pino encino, en sitios de altitud. Y toleran bastante bien las condiciones de cultivo, se pueden cultivar al exterior, en la Ciudad de México. Ah, buenas tardes, Raquel. Y, eh, y los pueden cultivar de formas muy variadas, ya sea en cestos de madera, en guacales, incluso en tronquitos o en macetas, ¿no? No hay mucho problema. Aquí lo único que quiero hacer es quitarle este amarre que traía acá para poder liberar las, los tallitos. Algo que es interesante de esta especie es que estos son los brotes nuevos, ¿no? Estos no han florecido, se ve que todavía no han diferenciado el meristema apical. Todos estos también son brotes nuevos. Saludos a Córdoba, Veracruz también, Antonio.
pero eh, aquí se ve muy pixeleado la imagen, no sé si se está transmitiendo bien. Si ven, tiene una inflorescencia ramificada. Ahí está. ¿Sí? Eh, en este caso, pues no se le deben de cortar las flores o las inflorescencias porque cada año produce nuevas flores, incluso de los tallos ya muy viejos. ¿Sí? Eh, Hablando de la morfología de las inflorescencias, cuando las flores solo se producen en un solo eje, decimos que es un racimo, así se llaman. Si está ramificado, al ratito les muestro una planta con un tallo ramificado. Pues sí, por ejemplo, este oncilio que está acá, este tiene unas ramificaciones en las en la inflorescencia y las flores son simultáneas. Eso es una inflorescencia del tipo panícula. ¿Sí? Aunque bueno, hay la discusión de que si tiene o no flor terminal. Pero bueno, para nosotros, a todo fin práctico, es una panícula. Pero en este caso, digamos que existe una ramificación de la inflorescencia, pero no son simultáneos. Entonces eso le hemos denominado, sobre todo el Haxater, sí, y por eso se denomina sucesión de racimos. Sí, es lo que me estoy dando cuenta de que se está cortando mucho la imagen y está muy pixelada. A ver, vamos a ver. Unos problemas técnicos con la señal. A ver si ahora se escucha un poco mejor. Ya se está conectando de nuevo. Espero que ahora ya me escuchen un poco mejor. Este, Les estaba platicando acerca de este epidendrum. Epidendrum anisatum se llama. Y es una especie que es muy fácil de cultivar en el exterior, en la Ciudad de México. Qué bueno que ya se escucha mejor. Es un poco más oscuro acá, pero pues ni modo. Y el asunto aquí que es interesante es la posibilidad de que la misma inflorescencia del mismo tallo pueda producir flores por varios años. Entonces traten de no cortar los pseudobulbos viejos, porque por ejemplo incluso que ya no tiene hojas, tiene una flor ahí. Y pueden echar mucho más flores cuando están mejor cultivadas. Esta es una planta que nos las regalaron apenas el año pasado y puede echar unas cabezuelas mucho más bonitas, ¿no? Bueno, ahorita otro de los problemitas que vamos a tener es que las plantas que les quería presentar se quedaron allá afuera y entonces pues voy a estar teniendo que ir por ellas y a lo mejor nos tardamos un poquito más, pero bueno, tampoco hay tanta prisa en este tiempo. Entonces voy por más plantas. Listo. Bueno, esta ya es una planta que
les he presentado varias veces, pero pues siempre es muy bonita. Esta es Prostechea cocleata, es una flor nacional de Belice y tiene una amplia distribución desde Puebla hasta Veracruz, Oaxaca y, como decía, incluso la península de Yucatán, Belice, Guatemala, incluso un poco más al sur. Pero aparentemente las plantas de pseudobulbos y flores más grandes son las que tenemos en México. Si se fijan, el tamaño del pseudobulbo es muy grande y la flor también es muy grande. Yo cuando vi en una exposición en Guatemala las flores de allá, hasta pensé que podía ser una especie diferente por la diferencia de tamaño. Sería cuestión de revisar bien si es o no la misma especie. Esta es una planta que es bastante recomendable para los que quieren iniciarse con el cultivo de orquídeas tropicales, para probar invernaderos. Aprovechamos para quitarle todas las partes secas. Y ya está. Pero la idea de presumirles esta planta, a Gladys, saludos a Argentina, era presentarles esta otra que no es tan conocida. Es probablemente una de las especies hermanas. A ver si se ve ahí la diferencia entre las dos. Más o menos, ¿no? Ven la diferencia del tamaño y la forma. Esta otra especie es más bien propia de la vertiente del Pacífico mexicano y es aromática, huele muy agradable, muy dulce. Aprovechamos para quitarle estas puntas feas. Ya le eché alcohol a la tijera hace ratito para evitar contagiar. Y trato de hacer el corte sobre la parte seca, no llevarle nada de parte verde, pues para evitar transferir algún tipo de enfermedad, ¿no? Un virus o alguna bacteria o algo. Nada más le quito la parte seca para que no se vea tan feo. Y muchas veces ahí están luego las esporas de los hongos. Y pues no queremos que anden proliferando. Esta se llama Prostechea trula. ¿Sí? Y les decía, viene de sitios cálidos en la vertiente del Pacífico mexicano. Muy bonita. Les dejo en lo que voy por otra planta. Me pregunta Uriel, dice, ¿cómo saber cuándo una orquídea entra en reposo? Bueno, normalmente las orquídeas están acopladas con los regímenes de lluvia y de temperatura ambiental, ¿no? Que prevalecen en el ambiente. Y pues evidentemente las plantas van a crecer cuando hay agua, que es, al menos en las regiones tropicales, el factor limitante. Así como en las zonas templadas, el invierno es la baja temperatura, es el factor limitante, ¿no? Que hay heladas, nieve, todo eso. En las zonas tropicales, el factor limitante principal es el agua, ¿no? La disponibilidad de agua. En la selva lluviosa, por ejemplo en el Amazonas, que todo el tiempo es cálido y húmedo, pues las plantas no entran en reposo,
prácticamente pueden crecer todo el año. Y eso muchas veces es algo común, incluso en las orquídeas muy tropicales, como Nidoma bot y cosas así, que pueden crecer todo el año. O, por ejemplo, Brasávola nodosa o Brasávola grandiflora, o esas, grandiflora, perdón, pueden crecer durante todo el año y muchas veces pueden florecer pues, cuando se les ocurra. Pero la mayoría de las orquídeas de bosques de encinos, por ejemplo, del centro del país, donde hay una marcada época de secas, pues normalmente las plantas están acostumbradas a ese régimen. ¿Sí? Entonces, pues por lo general las especies de México entran en reposo a finales de noviembre, diciembre, ¿sí? Generalmente en esa época florecen y después de eso se quedan en letargo hasta principios de mayo, ¿no? Que es cuando empiezan a echar las raíces, ¿no? A veces unas cuantas antes, y muchas veces unas incluso florecen en la época, a finales de la época de secas, ¿no? Porque pues la idea de florecer en esa época que ya empieza a haber calorcito, los insectos tienen mucha actividad, el hecho que no haya agua, pues los estimula más a buscar néctar y fuentes de agua y entonces probablemente tengan más éxito de reproducirse. Bueno, aquí tenemos una especie que es bastante común también en el cultivo y en la naturaleza un poco también. Es Brasia verrucosa. Eh, si se fijan, el labelo tiene unos puntitos verdes ahí que están un poco pues abultados, quizá de ahí el nombre de verrucoso, porque ni la inflorescencia ni el pedúnculo de la flor tienen verrugas, pero el labelo pues tiene ahí unas protuberancias. Esta especie en la zona de Jalapa, Veracruz, les llaman grillitas. A ver si la próxima vez que nos podamos conectar, les muestro nuestra planta con mucho más flores. Pero pues esta vale la pena porque es también fácil de cultivar y para experimentar y para aprender también es una especie que es muy recomendable. Aquí lo que sí tienen que cuidar es que es una especie que es sensible a la falta de humedad ambiental y muchas veces los brotes, vamos a bajarle un tantito acá, los brotes se acordeona la hoja, como que se hace, pues sí, con forma de acordeón. Eso quiere decir que falta humedad ambiental. Pues cuando tienen ese problema, tienen que buscar la forma de aumentar la humedad ambiental. A veces pueden poner una charola en el piso, digamos, una charola, le ponen grava y, y agua encima y la planta encima de la grava, ¿no? De tal forma que la planta no esté empapada, pero hay cierta evaporación de humedad, ¿no? Pues bueno, esta pues ahí no está muy bien, tiene un poquito de escama, hay que, bueno, ahorita no está tanto, lo podemos aplicar con el dedo, si no al ratito le voy a poner un insecticida. No hay mucho que hacerle ahorita, pero por acá tienen un pseudobulbo viejo. Esos pseudobulbos hay que quitarlos, ¿no? O sea, que sea con un poquito de alcohol. Y tratar de no cortar ninguna hoja que esté sana, ¿sí? Muchas veces si uno huele los pseudobulbos viejos, estos que ya están aguados, van a oler, van a ver que huelen feos, ¿no? Que huelen a podrido, ¿no? ¿No? Bueno, esta quedamos que es Brasia verrucosa, digo, muy recomendable para aprender a cultivar plantas de clima semitropical. Estas no son particularmente de sitios muy cálidos, son más bien de sitios intermedios, ¿no? Si cultivan la Elia anceps, se les va a dar bien, ¿no? Y esta otra que está acá es una especie que no conocemos tanto en cultivo en México porque viene de más al sur, viene de Chiapas,
Guatemala, incluso hasta El Salvador. De hecho, esta planta es de El Salvador, me la regaló un amigo que se llama Roberto Curi. Un saludo a mis amigos de la Asociación Salvadoreña de Orquideología. Y la verdad es una planta muy, muy llamativa, ¿no? El labelo es muchísimo más amplio que el verrucosa. Vamos a ver si las podemos poner juntas para que podamos hacer el comparativo. Ahí está. Prasia maculata. Viene de sitios más cálidos, entonces pues si tienen un invernadero más caliente, es más recomendable cultivarlas en sitios más calientitos y con mayor humedad ambiental. Okay. Y por acá traje otra, que es una especie. Estas sí son terrestres o semiterrestres. Esta es una especie que viene de Asia, del continente asiático. Se llama Spathoglottis imbricata. La planta es como si fuera una depletia, ¿no? Se parece mucho vegetativamente. Las inflorescencias salen lateralmente de los pseudobulbos. A ver si se alcanza a ver, aquí se ve, ¿no? Cómo viene la inflorescencia de los pseudobulbos. Las hojas son ligeramente onduladas y es una especie que es, como decía, de origen asiático, pero se ha hecho maleza o asilvestrado en varios lugares en las islas del Caribe. Se considera una especie incluso invasora. Pero bueno, aquí en México todavía no tenemos ese problema. Y es probable porque a veces se autopolinizan las flores o llega algún animal y las poliniza. Entonces, mi recomendación es que si tienen plantas estas, pues traten de no tenerlas en el exterior para evitar que se sigan proliferando, ¿no? Traten de cultivarlas dentro de una casa de sombra que no esté abierto, digamos, a la entrada de los polinizadores. Y si se llegan a hacer cápsulas, pues quítenselas a las plantas para evitar que se hagan maleza y pueda competir con las especies nativas. Pero es una especie muy, muy llamativa, muy bonita. Bueno, por otra planta. Bueno, quitamos esta. Bueno, aquí tenemos una enciclia. Esta es Enciclia rodolfoi. Esta es una planta que viene del Pacífico mexicano, de las selvas bajas caducifolias. Se distribuye desde Oaxaca hasta Guatemala y probablemente El Salvador. Este es un grupo de enciclias, del grupo de Enciclia de Nocarpon, que pues presenta mucha variación y probablemente haya más especies todavía por describir de este grupo, ¿no?
Se ha descrito Enciclia adenocarpon, como les decía, que es como la del grupo. Después, en la zona de Acapulco, se describió Enciclia acapulcensis. Cerca del borde entre Oaxaca y Guerrero, se acaba de describir otra especie que se llama Enciclia Enrique Arcilay. Luego, más al sur está en el límite entre Oaxaca y Guerrero, y más al sur está esta, Rodolfo, y todavía más al sur, de Chiapas hacia Guatemala, y probablemente El Salvador también, está Enciclia papilosa. Acá, no sé si alcanzan a ver, pero si levantan, bueno, si bajan tantito el labelo, van a ver que la columna tiene como unos dientitos. Eso es algo muy, muy característico de este grupo. Y además las plantas con hojas muy alargadas y delgadas. Esta se cruza de forma natural con Enciclia parviflora en la región del Istmo de Tehuantepec. Parviflora es una planta más bien de la vertiente del Golfo de México, pero en esta zona del Istmo pues pueden bajar, digamos, del Golfo hacia el Pacífico en algunos lugares y se cruza con esta especie, y el híbrido natural es el que conocemos como Enciclia nisandensis. Y vamos a ponerla por acá. Y aquí tenemos un par de plantas de esta especie que para mí es una de las más bonitas orquídeas. Bueno, a mí me gusta. Se llama Brasávola appendiculata. Hasta hace poco la conocíamos como Brasávola acuculata, pero el grupo Germán Cardenali nos dijo que el largo del lóbulo medio de esta especie, si se fijan, es muy largo, casi tan largo como los sépalos y los pétalos. Y eso es una de las características que la diferencian de la verdadera Brasávola cuculata, que más bien sería de la zona de Venezuela y Colombia. Tenemos por aquí otra planta de estas mismas. Son plantas de clima tropical, vienen de bosques de encinos tropicales o incluso de sitios selváticos, pero de selvas más bien húmedas. Y es una planta de más o menos fácil cultivo. No les gustan mucho las macetas. Las plantas de raíces muy carnosas, muy gruesas, generalmente se cultivan mejor en sitios más abiertos. Estos pueden ser troncos, ¿no? Ahí se ven las raíces que son más gruesas. Por acá vemos unas más, ya está, ¿no? Cómo están las raíces que vienen, ¿no? Las nuevas. Se alcanza a ver por aquí una yemita verde, ¿no? Eso es muy, muy característico de las raíces en crecimiento. Brasávola appendiculata, como decía, de sitios tropicales húmedos. Y esta otra planta que les quería mostrar es una Sobralia macrata, al menos hasta ahorita estaría clasificada como Sobralia macrata. Las flores son relativamente pequeñas para lo normal de esta especie. Llega a tener flores del doble de tamaño, pero lo interesante es que esta es una planta, pues podríamos decir, enanita. Algunas plantas de esta misma especie pueden tener cañas de
más de 1 metro de largo, y estas, se fijan, pues que tendrá unos 40 centímetros nada más, y pues habría que seguir quizá cultivando estas plantas para hacer una línea pura de plantas enanitas que sean más fácil de cultivar, sobre todo para la gente que no tiene mucho espacio. Quizá el problema de este grupo de plantas, de las sobralias en particular, estas, es que las flores duran muy poco, duran como 3 o 4 días nada más. Pero del mismo tallo pueden producir hasta 4 flores, ¿no? Aquí al ladito se ve que ya viene otro botón. Entonces, cuando este se marchita, 1 o 2 días después, abre la siguiente flor, y de tal forma que una planta así puede estar en flor pues a lo largo de 1 mes. Entonces, pues vale la pena, ¿no? Se cultivan muchísimo en sitios como en Jalapa, Veracruz, por ejemplo, en Coatepec, en todas esas regiones. Se acaba de conectar un amigo desde Barcelona, saludos. Y pues bueno, es una especie que me parece que vale mucho la pena cultivar. Pues creo que eran las plantas que les quería presentar. Tenemos varias cosas que hacer. Eh, si quieren, me pueden acompañar a sembrar una planta que ya es urgente que trasplantemos, bueno, que sembremos. A ver, un segundo. Sí, acá tenemos una bromeliácea. Estas no son orquídeas. Mucha gente se confunde porque pues viven también como epífitas, es decir, encima de otras plantas, pero es una familia completamente diferente, pero pues más o menos se cultivan igual. Y tenemos este pedazo de corcho que quién sabe por qué está aquí abandonado, estaba ahí en el piso del invernadero, y creo que le puede venir bien. Entonces, pues la vamos a sembrar acá. Entonces lo que necesito hacerle ahorita es unos agujeros con el taladro, voy con el taladro. Se queda en el sol y está hirviendo esta cosa. Buscamos una broca de un tamaño no muy grueso, porque nada más es para pasar en una alambrilla. Y está hirviendo esta cosa. Bueno, no sé si haya alguna duda que quisieran que respondiéramos. Bueno, voy a ver si ahí se alcanza a ver allá afuera para taladrar esto rápido.
Bueno, lo que hice fue hacerle 3 agujeros con el taladro, ¿no? Uno hasta acá arriba y 2 aquí abajo. Que este de aquí arriba nos va a permitir ponerle el alambre para colgar a la planta. Como ya está un poco desgastado este coche, ya es viejito, lo pongo un poco abajo para que tenga mucho, digamos, espacio para que haga más resistencia. Si yo lo hago aquí arriba, es muy probable que esto se quiebre y se bote, ¿no? Entonces, al menos aquí, el que tenga más espacio, más material, digamos, le da más resistencia. Y luego jalamos un poco otro pedacito de alambre. Y aquí lo que vamos a hacer es, cortamos un poco. Se oye, ¿verdad? Cuando se azotan las pinzas, se me olvida. Bueno, acuérdense que le hicimos un par de agujeros aquí abajo y entonces doblamos el alambre en forma de U y podemos poner la planta donde creemos que va a pasar y ya que tiene el alambre esta forma de U, pues lo podemos meter. Se fue chueco. Por un lado y por el otro lado. Hay que ver que no aplastemos los brotecitos que está echando. Podemos mover un poco la planta para que el alambre quede lo más pegado al rizoma, a la parte, digamos, de aquí abajo. Y luego ya lo jalamos por la parte de aquí atrás. Vamos a poner para que se vea un poco lo más fuerte que podamos y giramos. Y después con la pinza apretamos con cuidado de no romper el alambre y también de no lastimar a la planta. Y cortamos las rebadas estas que quedan para no lastimarnos después. Y esto pues lo doblamos hacia abajo o hacia arriba también para evitar que nos lastime, nos raye la ropa. Si ven que queda un poco aguada, podemos ponerle uno de los alambritos de estos que son más fáciles de maniobrar. Estas bromeliáceas en realidad, este grupo en particular se conocen como bromelias tipo tanque porque almacenan agua entre las hojas y son plantas que nos ayudan en el invernadero porque justamente el hecho que tengan agua en medio entre las hojas hacen que aumente la humedad adentro del invernadero.
Creo que lo corté demasiado el alambre. Y entonces, bueno, tener este tipo de plantas nos ayuda a tener una humedad alta dentro del invernadero. El inconveniente es si tienen un sitio abierto al exterior, pues el problema es que se pueden eh, criar mosquitos allá adentro. Entonces, eso luego no es tan bueno en sitios tropicales donde tienen problemas de dengue y ese tipo de cosas. Subir un poco esto para que la planta no se quede tan abajo, pero pues, hasta, ya se aflojó un poco, pero voy a aflojar el alambre que ya había amarrado, pero como se soltó, ahí está. Ahora ya lo puedo amarrar un poco mejor. Y ya quedó listo nuestra bromeliácea que va a ayudar a mantener la humedad para el cultivo de las orquídeas y además pues se ven bonitos y además pueden aumentar la sombra si tuviéramos demasiado sol en nuestro invernadero, pues es una forma de sombrear plantas que no requieren tanta luz. Bueno, pues saludos a Ernesto en El Salvador. Y pues bueno, no hay muchas dudas ahora, pero pues hay mucho material que centrar todavía aquí en el orquidiario. Entonces pues nos veremos en una siguiente transmisión. Normalmente lunes, miércoles y viernes son los días que pueden venir al orquidiario a regar y a aprovecharlos para hacer alguna transmisión en vivo. Bueno, pues cuídense mucho. Si puedo, luego subo este video a YouTube para que quede ahí disponible para que lo puedan ver después en casa o compartirlo con algún amigo y pues nos veremos pronto. Cuídense mucho. Hasta luego.